buenos días. Les saluda el licenciado Michael Botana Rodríguez, asesor de seguridad privada, abogado y notario público y director del podcast Charlie de Seguridad Privada con un enfoque económico, jurídico y social. El día de hoy, como ustedes saben, este programa va enfocado a todas aquellas personas amantes de la seguridad privada, principalmente a los compradores, pero en su mayoría nuestros temas van enfocados a los agentes de seguridad. El día de hoy nos hacemos acompañar por un experto en seguros del INS, don Manuel Vargas, quien es asesor en materia de seguros de manera independiente y tiene una trayectoria muy amplia y un conocimiento vasto para abordar los temas de los seguros y evacuarnos un montón de dudas que tenemos con respecto al tema de aseguramiento en la materia de seguridad privada. Don Manuel, muy buenos días. Muchísimas Muy gracias buenos por días, don participar en el programa. Michael. Un placer saludarle y saludos a toda su audiencia. Muchísimas Estamos gracias. acá aceptando su amable invitación y pues vamos a ver los diferentes temas de los seguros de las empresas de seguridad privada, su cobertura y algunas observaciones pues para facilitarle al usuario, en este caso las empresas de seguridad privada, su conocimiento, su necesidad y la mejor forma en que debe de administrarse. Bueno, don Manuel, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo en el programa. Don Manuel, quizás iniciamos, que usted nos explique qué seguros obligatorios, según la ley 8395 y 7530 que nos regula las empresas de seguridad, deben de mantener al día y vigente las empresas de seguridad para poder operar en este país. Efectivamente, hay una obligatoriedad en cuanto a dos seguros específicos. Uno es el seguro de riesgos del trabajo para proteger tanto al personal operativo como administrativo de cada una de las empresas, que no solamente es obligatorio en el tema de empresas de seguridad, sino pues es obligatorio para todo aquella relación obrero-patronal que se establezca donde exista la prestación de un servicio en forma subordinada y remunerada. El simple hecho de tener una empleada doméstica establece esta relación y por lo tanto se mantiene esa obligatoriedad hasta pues las grandes empresas transnacionales de las cuales hoy nuestra economía está bastante, pues hay bastante presencia en nuestra economía. Otro seguro que se establece como obligatorio para las empresas de seguridad privada, y en este caso sí es específico, es el denominado seguro de responsabilidad civil de vigilancia, que se establece la obligatoriedad para las empresas cuyo monto asegurado mínimo ronda o tiene que ser al menos igual a 200 salarios mínimos. Por lo tanto, muchas veces las empresas deben no solamente suscribir el seguro, sino mantener vigilancia sobre que el monto asegurado sea suficiente para cubrir los 200 salarios mínimos. Generalmente cada año aumentan los salarios mínimos y hablamos que en este momento el monto mínimo de salarios para el año entrante va a dar cerca de 76 millones. Por lo tanto, las empresas que tengan un monto asegurado menor de ese monto, se les sugiere que deben de actualizarlo. ¿Por qué? Porque si van a presentar trámites al Control Pass y no cumplen con este requisito, se los van a devolver. Podemos decir que para estar suficiente un monto asegurado de 80 millones sería suficiente. Con esto que usted nos ha manifestado, tenemos entonces por un lado la póliza de responsabilidad civil y por otro lado la póliza de riesgos de trabajo. Vamos a ir hablando un poquito en materia de riesgos de trabajo, algunas dudas que nuestros suscriptores, en su mayoría agentes de seguridad, nos han hecho llegar. Por ejemplo, ahorita está el tema de que algunos agentes no han podido tramitar. O sea, entiéndase que por alguna razón o circunstancia, por el tema que está demorado, el tema en armas explosivos, por el tema de Raxa, que también está dando problemas, el agente se queda sin sus credenciales y por lo tanto se convierte en una persona civil.
ya no sería o no estaría bajo esa investidura de agente de seguridad porque se le vencieron los carnets, en especial el de seguridad privada. Ante esta panorámica, ¿qué sucede con ese agente cuando tiene un accidente? ¿Debe la empresa separarlo de su nómina por ya no tener las condiciones de agente de seguridad? Ok, vamos a hablar desde que del punto de vista de riesgos del trabajo, si bien es cierto, existe una normativa que establece que debe estar al día con todo lo que se denomina portación de armas. En el caso de riesgos del trabajo, esto no tiene relevancia. Entonces no tendría ningún problema con la cobertura del seguro de riesgos del trabajo si el accidente que le sucede corresponde a la prestación de un servicio en forma subordinada y remunerada. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema se podría presentar en la cobertura del seguro de responsabilidad civil de vigilancia. No obstante, lo que se establece como parte de una exclusión es que él no esté registrado en el Control Pass. Ahora, si existe, como lo sabemos en este momento, una problemática ajena al INS, a la empresa y al oficial de seguridad, por el cual no se han podido poner al día los papeles o los trámites están en proceso y su vigencia ya se venció, es un problema que en este momento tiene el administrador del Control Pass, en este caso el Ministerio de Seguridad Privada, perdón, Seguridad Pública y la parte de seguridad privada. Pero eso no inhibe, o sea, no sería válido como para decir que no se va a cubrir el evento por una situación que es ajena al oficial o ajena a la empresa de seguridad. Digámoslo que ya el trámite de inscripción existe, tiene una caducidad. Es como cuando usted ahorita con el problema de la licencia de manejar, usted se le vence el final de año su licencia y hace un trámite para renovar la misma y le van a dar cita para abril o mayo. Es el mismo caso, o sea, el problema no es de uno como obligado a mantener la vigencia de su credencial, es del administrador del medio por el cual se actualiza eso. Y por lo tanto, esas situaciones caen dentro de la lógica y si hay algo en los seguros es que la lógica se impone. Ok, lo que pasa es que muchos de estos agentes, al perder esta credencial, porque es una credencial que se debe tramitar de manera independiente, ¿verdad? La empresa únicamente es un facilitador para tramitar los servicios de la Extranet, y ya quedaría fuera el agente de seguridad de la nómina de Control Pass, o sea, no quedaría registrado como un agente de seguridad. Y como vos dijiste, el requisito fundamental es que esté inscrito en Control Pass, evidentemente en las planillas del INSS y reporte en la de responsabilidad civil, pero ya Michael Betana, al no ser agente de seguridad, no voy a aparecer registrado en Control Pass. Es ahí donde se da la disyuntiva, porque ya existen algunos planteamientos de algunas empresas al INS donde se les ha rechazado la cobertura de responsabilidad civil a raíz de que efectivamente el agente de seguridad no se encontraba, o sea, no era agente de seguridad en ese momento, puesto que perdió su estatus o su investidura a raíz de cualquier problema, ¿verdad? Pongámonos en este tema ahorita que están teniendo problemas con el tema de las aportaciones, y principalmente la aportación no sería el problema porque tiene el de agente de seguridad que lo avala como un agente de seguridad, pero a la hora de que no puede tramitar al de agente de seguridad se convierte en una persona civil y corriente. Estamos de acuerdo, Michael. Hay un vencimiento de su credencial. Ok, hasta ese momento su credencial tiene validez. No obstante, hay un proceso iniciado para la revalidación de esa credencial y que va a establecer una nueva fecha de vencimiento. Si bien es cierto, al consultar la vigencia en el Control Pass de esa credencial nos va a salir vencida, con la debida justificación se presenta el reclamo y por lo tanto
el mismo deberá de ser acogido bajo la cobertura de la póliza. ¿Por qué? Porque hay una situación especial fuera del control, en este caso del administrado que es el oficial de seguridad. Como usted Ok. dice, la empresa es un facilitador, pero el problema no radica ni en el INS, ni en la empresa, ni en el oficial. El problema radica en la eficiencia del control paz. Entonces, en este caso, si bien es cierto, podría ser que que la acreditación no, o sea, cuando uno presenta una solicitud de ampliación de esta acreditación, podría tener dos soluciones, una que se la den y otra que no se la den. No obstante, la exclusión propia del seguro de responsabilidad civil dice que debe estar registrado en el Control Pass. O sea, registrado. No dice que tiene que estar vigente esa acreditación. Entonces, en esos temas a veces lo que hay necesidad es de ver la individualidad De cada uno de los casos. de cada uno de los casos para no establecer, porque no podemos ver una generalidad y por lo tanto ver si es que específicamente la resolución que le está dando el INS a ese caso o cualquier otra aseguradora, porque recuerde que no solamente el INS tiene este seguro, puede suscribirlo con otras aseguradoras. Efectivamente, ver el punto específico por el cual se le está rechazando la cobertura y analizarlo ya para ver si se puede presentar una apelación. Nos queda bastante claro entonces este tema. Las coberturas siguen manteniéndose siempre y cuando exista ese trámite de renovación de parte de la gente y de parte de la empresa. En caso de no existir, pues sí, ahí estaríamos ante un panorama diferente. Volviendo a los temas de riesgos de trabajo, bueno, una de Michael, las perdona, consultas más voy a hacerte una ampliación. Es importante, adelante. en el caso de la cobertura del seguro de responsabilidad civil de vigilancia, tener presente de que además de que el oficial debe estar registrado en el Control Pass, debe de existir un listado o debe de estar incluido en el listado facilitado para la suscripción o renovación de la póliza de responsabilidad civil. Ahora, usted y yo y la mayoría conocemos que hay una alta rotación de personal en lo que es el sector de seguridad privada. Para ello y para facilitar esta situación y no tener que estar haciendo dos reportes, yo para mis asesorados he logrado la obtención de un adendum especial con el que se homologa el reporte de las planillas hechas a través de RT virtual del seguro de riesgos del trabajo para la cobertura o para estar actualizando la lista de oficiales que estén registrados para el seguro de responsabilidad civil de vigilancia. Es una forma de facilitar eso porque si no vas a tener que estar haciendo un reporte para riesgos del trabajo y estar reportando todos los nuevos todos los meses para el seguro de responsabilidad civil. Ahora Claro, sí, claro, es un doble trabajo. Claro, bueno, quedémonos en la póliza de responsabilidad civil que estamos conversando un poco. Eh, Usted bien sabe y es conocedor de que en esta materia de seguridad privada existe muchísima competencia leal y me refiero a empresas que están hechas bajo una personería jurídica en su mayor caso, pero nunca han tramitado o hecho el intento de ponerse bajo la normativa que nos regula la ley 8395. Son empresas ilegales que andan dando servicios de seguridad. A nosotros nos siguen muchísimas personas de la Cámara de Comercio, de algunas otras cámaras, que contratan empresas de seguridad, tal vez explicarle a las personas consumidoras del servicio de seguridad que esta póliza de responsabilidad civil va apegada a que debe estar la empresa en un marco de legalidad, puesto que todas estas coberturas van amparadas al Control Pass y evidentemente para usted poder tener acceso a estar dentro del Control Pass únicamente va a suceder con las empresas que están legalmente constituidas en el país. De lo contrario, esas empresas pueden suscribir efectivamente una póliza de riesgos de trabajo
mas no podrían ejecutar una póliza de responsabilidad civil de vigilancia por no ostentar los requisitos legales que es estar constituida como una empresa, constituida e inscrita como una empresa de seguridad privada. Sí, perdón. Sí, Michael, vamos a empezar ahí haciendo una aclaración muy importante. Vámonos al punto primero de cobertura. O sea, ¿qué es lo que realmente cubre una póliza de responsabilidad civil de vigilancia? Seguro de responsabilidad civil, sea de vigilancia, propietario, el de automóviles o cualquier otro seguro que conlleve esa cobertura, tiene un fundamento, o dos fundamentos, perdón. Uno es la teoría de la culpa contenida en el artículo 1045 del Código Civil y la teoría del riesgo creado contenida en el artículo 1048. Desde esa perspectiva, los seguros de responsabilidad civil van a cubrir los daños que se le produzcan a terceras personas. Y entiéndase como terceras personas las personas que no tienen ningún ligamen ni con la empresa contratante ni con la contratada. ¿Qué quiere decir esto? Va a existir una cobertura de responsabilidad civil por daños, lesión y muerte a terceras personas o daños a la propiedad de terceras personas. Y sobre esto, mucha gente cree que cuando contrata un servicio de seguridad privada y la seguridad es insuficiente y se da un robo en un local que está custodiado por una empresa, el seguro de responsabilidad civil va a cubrir y no, porque la propiedad custodiada no es de un tercero, es del contratante de los servicios de seguridad privada. Entonces, el seguro, la cobertura va dirigida hacia la lesión o muerte de terceras personas o hacia la propiedad de terceras personas. Ejemplo, si no me equivoco, en noviembre del 2019, en el juzgado de Upala, a un oficial de seguridad se le escapa un tiro y mata a una señora que viene ingresando. Esa es la típica cobertura. O sea, hay una acción por dolo, falta, negligencia o imprudencia que le ocasiona el daño, o en este caso la muerte a la señora. La señora es un tercero y ahí sí operaría la cobertura de un seguro de responsabilidad civil de vigilancia. No así cuando lo que sucedió o lo que sucede es que haya un robo a una propiedad custodiada, sea que sea un asalto o simple y sencillamente que llegaron y se metieron por detrás, burlaron la seguridad perimetral, ingresaron a la propiedad y sustrajeron algún bien. Ahí no hay cobertura. Entonces, para Estamos mí claros. eso es lo primero esencial que debe de tenerse claro en este caso. Ok, ahora sí. El Control Pass es una excelente herramienta de consulta y es pública. Cualquiera puede acceder al Control Pass y ver ahí si la empresa o el agente de seguridad cumplen con el debido registro. Por lo tanto, al ser público, cualquier empresa va a poder verificar si mi facilitador del servicio de seguridad privada cumple con el debido registro y por lo tanto está acreditado. Entonces, si ya la empresa Dos Patitos Seguridad no aparece, es por alguna razón. Y recordemos que en esta materia se ha hilado tan delgado que hasta el contratante de los servicios de seguridad privada se vuelve civilmente responsable y solidariamente responsable. Entonces es muy importante. O sea, desde esta perspectiva, para una empresa que viene y contrata los servicios, es saber que ante un incumplimiento de la empresa de seguridad o del oficial de seguridad, vamos a ser
solidariamente responsables en materia de responsabilidad civil. Súper importante lo que usted dice porque en muchísimos lugares, principalmente en condominios, se da el servicio ilegal de la seguridad privada. Nosotros hemos venido realizando una campaña en contra de estas empresas, no con el afán de que estas empresas no puedan operar, no, más bien invitarlas a que se acerquen al marco de legalidad y operen bajo el marco de legalidad. Primeramente porque, ya usted bien lo dijo, el comprador, quien muchas veces es engañado, es burlado a la hora de que le venden este servicio y tal vez no tiene la noción y no tiene el conocimiento de lo que realmente hay que verificar a la hora de contratar una empresa de seguridad, cae en esta parte y sucede una situación. Ahorita estamos en un mes muy conflictivo y podría ser que esos agentes tengan que accionar en contra de un tercero, tengan que accionar en contra de alguna detención o demás, y podría ocasionar un daño que debe el contratante asumir, como usted bien lo dijo, de manera civil, solidariamente. Bueno, ya también la Caja ha sido muy clara en su artículo 74 la ley constitutiva, en hacerlo solidariamente responsable cuando ese prestador de servicio omitió dolosa o culposamente el aseguramiento de aquellos trabajadores que permanecían en ese local o en ese condominio, en ese lugar, y también aquel contratante se va a convertir solidariamente responsable. Entonces, como podemos ver, no es un juego el tema de la seguridad y pues evidentemente el tema de los seguros viene a ratificar de que tenemos que estar amparados siempre bajo la normativa que nos regula. Sí, Michael, y estás comentando un caso que es muy típico que se ve y usted sabe que ahora el fin de año y los tiempos de vacaciones, pues los robos en condominios se disparan. Pero también tenemos otro fenómeno que se va a activar especialmente a partir de este fin de semana, que son los festejos populares. Entonces, en los festejos populares, y de hecho ahora antes de ingresar estaba leyendo una publicación ahí que todos los años la sacan y yo todos los años la critico, es sobre la necesidad y sobre todo en la actividad taurina. Ahí hay gente desde cualquier punto de vista. Tenemos empleados que son de seguridad, empleados que son de los juegos electromecánicos, empleados que son hasta de la municipalidad, que de alguna u otra forma administran o venden o promocionan los servicios. Hay cobertura de las televisoras. Entonces, de lógico, donde existe la relación obrero-patronal, pues lógicamente ahí estará y tiene que estar presente el seguro de riesgos del trabajo. Desde un día hasta los 15, 22 días, o si es una actividad, por ejemplo, cuando llega la ganadería 3X, de ahí no llega con cualquier cristiano, llega con el personal que ha cuidado el ganado todo el año y que trabajan allá en la hacienda y que parte de su actividad también está en alquilarlo o llevarlo a un festejo y van y lo cuidan, lo llevan en el transporte, los tienen ahí en el, ¿cómo se llama esto? Ahí donde ponen el ganado para festejos Los populares, taurinos. los tauriles, exactamente. Y lógicamente esa misma gente está cuidando el ganado. Ok, todos esos son empleados, Claro. pero el que está brindando la seguridad, sea, hay a veces seguridad de las municipalidades, o hay seguridad pública, o hay seguridad privada. Esa gente también tiene que cubrir. Ahora, leí ahorita el artículo ese que le estaba mencionando. ¿Qué sucede si hay un accidente en un festejo popular? Entonces, nos vamos a buscar quiénes son los civilmente responsables. Y ahí puede ser el propietario del ganado, el propietario del juego electromecánico, el organizador de los festejos e incluso las televisoras, porque recuerde que el artículo 1048 en su extensión y
haciendo una pequeña extracción que dicen en aquellas actividades económicas donde alguien se beneficie o tenga una utilidad es responsable por los accidentes que en ellas suceden a menos que pueda demostrar que los mismos son a causa de una fuerza mayor. Entonces, eventualmente la responsabilidad civil podría llegar por ahí, pero si somos una empresa que está contratada para dar esos servicios de seguridad privada, no es porque tengamos nosotros nuestra póliza que ante la eventualidad de un accidente va a cubrir. Va a cubrir si nuestro oficial de seguridad, por alguna razón de dolo, falta, negligencia o imprudencia, le ocasiona a otro un daño y está en nombre de nuestra empresa. Entonces, por ahí podemos empezar a hilar. ¿Qué pasa con el robo en condominios? De ahí, cuando usted o yo compramos un condominio, lo primero que nos venden es una sensación de seguridad, Seguridad. aparte de comodidad, estatus y otras cosas. Que a mí me están vendiendo una sensación de seguridad, por lo cual yo vengo y compro en tal condominio y no en el del frente, por alguna situación diferente. Sí, pero resulta que hay seguridad, hay cámaras, hay tapia perimetral, alambre navaja, alambre eléctrico, y esto resulta insuficiente. Insuficiente y siempre de ahí se me llevan las pantallas, se me llevan los equipos de cómputo, se me llevan las joyas y otras cosas. Entonces yo voy y le reclamo a quién, al administrador del condominio o al desarrollador. Y este va y le reclama a la empresa de seguridad. Y recuerden que ya existen situaciones donde se ha dicho el condominio contratante de los servicios de seguridad está formado por los condóminos y por lo tanto no son terceras personas. Voy a aprovechar para indicarles, tengo un caso nada más. Yo les he ofrecido a muchas empresas de seguridad la posibilidad de que valoren y agreguen a su portafolio de servicios un seguro que cubra el robo en condominios por un monto X. O sea, lo que se va a asegurar es un monto. No es que vamos a asegurar una computadora o un televisor, no. Un monto de 1 millón de colones. Y por eso mensualmente van a pagar 400 colones cada uno de los condóminos. Entonces, considero que es una forma en la que, perdón, una forma en la que la empresa podría promocionar mejor sus servicios y cubrir la eventualidad de esas situaciones. Y viera que yo al menos considero que es un seguro bastante cómodo, bastante fácil, de fácil suscripción y mantenimiento. Aquí lo pueden hacer en forma individual, se puede hacer un seguro para todos los condominios o para todos los propietarios. Y a la hora de los balazos resulta muy importante para la empresa y para el propietario, porque cuando a mí me roban yo necesito que alguien me pague. Igual, así hacemos con todo. Entonces, lo mejor, al final, tener un seguro. Entonces, en relación a esto, pues el seguro de responsabilidad civil, aparte de que es obligatorio, tiene una cobertura muy restringida a eventos propiamente donde la calificación de tercero deja por fuera al contratante de mis servicios de seguridad. Entonces recuerde que es obligación del contratante, o sea, del propietario, el tener su propiedad asegurada contra incendio, contra robo, contra temblor, contra terremoto, eventos naturales, su inventario, a sus trabajadores y todo
por parte de él. Y entonces una forma que le podemos ofrecer una mejor sensación de seguridad en términos globales es, no, mire, con mi servicio de seguridad, yo le voy a poner aquí a la par un seguro que eventualmente, en el caso de que a usted le roben porque mi servicio falló, porque mi guarda no llegó o porque me lo redujeron a la impotencia, a usted le robaron y aquí hay un seguro extensivo para el que quiera suscribirlo, donde le puede cubrir hasta 5 millones de colones, por decir una cosa. ¿Qué nos da eso? Una ventaja competitiva sobre el que no lo tiene y una sensación de verdadera seguridad del condomino. Y por lo tanto, aquella sensación de seguridad que se le ven, con la que yo o usted llegamos a comprar nuestro condominio, se mantiene vigente. Claro, claro. Y son opciones en materia de seguros que muchas personas desconocen, pero bueno, siempre apegados al marco de legalidad. En relación a la póliza de responsabilidad, perdón, de riesgos de trabajo, Manuel, es quizás una de las más comunes donde se dan muchísimas dudas. Una de las dudas más generalizadas en el gremio es ¿cuál es aquella cobertura fuera de horas laborales? Me cubre cuando yo viajo hacia mi jornada laboral y cuando salgo de ella hacia mi casa, y cuáles serían las excepciones a esta cobertura si realmente existe. Efectivamente, por definición legal, sí existe. No hay ningún problema. El inciso A del artículo 196 del Código de Trabajo es sumamente claro y dice que también se calificará como accidente de trabajo aquel que le suceda al trabajador siempre y cuando la ruta usual de su casa al trabajo o viceversa no haya sido variada por motivo de interés personal. Entonces vamos a ir ahí, primero que nada, viendo esas partes. Entonces, estamos hablando de que cualquier accidente, me caí, me asaltaron, me caí de la bicicleta, choqué, me agarró un bus, me caí en el bus. Dice que es riesgo de trabajo. La primera condición, siempre y cuando la ruta que yo esté utilizando de la casa al trabajo o viceversa no haya sido variado por motivo de mi interés personal. Entonces aquí vamos a establecer que esa cobertura es una ampliación más allá de la jornada normal, antes o después de terminarla. Siempre y cuando haya una razonabilidad entre mi residencia, mi centro de trabajo y el lugar donde sucedió el accidente. Ejemplo, yo trabajo en San José y vivo en Cartago. Mi ruta usual es San José, Cartago. No va a decir que yendo para mi casa en la agonía de Alajuela, o sea, ya está fuera. Está fuera. Entonces, estoy poniendo un caso muy extremo, pero que ha sucedido. Que yo iba para Claro, mi casa, pero hey, fui a dejar a un compañero y venía para... No, ya ahí hubo una situación que se escapa de lo que la cobertura establece. Entonces, una es esa, una relación geográfica entre el centro de labores, mi residencia y el lugar donde pasó el accidente. Ahora, mucha gente dice, es que el seguro cubre 20 minutos antes y 20 minutos después, o una hora antes y una hora después. El recorrido que efectuamos cada uno de nuestro centro de trabajo a nuestra casa de habitación varía dependiendo de varias cosas. Una, el medio de transporte que utilice y dos, la distancia a la que yo vivo. Yo trabajando en oficinas centrales tenía compañeros que venían de Esparza, que tenían que venirse más temprano. Ok, esa es la ruta normal. Entonces, tiene que existir una relación horaria entre la hora de salida y entrada y la hora de mi trabajo, del accidente. O sea, tiene que estar comprendido dentro del periodo de tiempo que yo normal y lógicamente voy a utilizar entre mi centro de trabajos
y mi lugar de residencia. Si yo duro una hora, ok, entro a las 6 de la mañana, el accidente me tiene que haber pasado en el curso de la hora anterior. No que a las 3 de la mañana me pasó el accidente. Entonces, eso es lo primero que hay que analizar. La ruta usual desde dos puntos de vista. Uno, de forma geográfica. Dos, la horaria. O sea, esa relación tiene que mantenerse. Ok, entonces cualquier accidente que suceda de la casa al trabajo o viceversa y se cumplen estos dos, es riesgo de trabajo. Hasta aquí estamos claros. Ahora viene la diferenciación. La diferenciación se da porque existe la convergencia de que en esa ruta pueden actuar tres diferentes regímenes de seguridad social. Estamos hablando de riesgos del trabajo, pero antes de ser riesgos del trabajo también hay otras coberturas, que pueden ser la cobertura del seguro obligatorio de automóviles o la cobertura del régimen de enfermedad y maternidad de la caja. Entonces, se establece una diferenciación en cuanto a la atención, en cuanto a la atención del, del accidente desde los servicios médicos. Dice que riesgos del trabajo va a actuar desde la atención médica si y solo si el patrono suministra o paga el transporte. Ok, entonces ya establecimos que sí es riesgo de trabajo. Ahora aquí viene la diferenciación una vez cumplido con la ruta usual. Si el patrono suministra o paga el transporte, riesgos del trabajo actúa desde la atención médica. La mayoría de oficiales de seguridad o viajan en bicicleta o viajan en su moto. Algunos supervisores podrán tener vehículo propio ya automóvil, ¿verdad? Pero sigue siendo un vehículo que no es propiedad ¿de quién? Del patrono. Entonces el patrono no suministra ni paga el transporte. Hay muchos casos en los que adicionalmente al contrato laboral se le adjunta un contrato comercial. Y es que yo contrato al supervisor con un moto para que esa moto sea utilizada en las labores propias de su trabajo, o sea, la supervisión de otros oficiales de seguridad. Entonces, no, pero es que yo tengo la moto y la moto es parte del servicio que yo doy y el patrono me paga un kilometraje. Sí, está bien, me paga un kilometraje, pero ¿para qué se lo paga? Para que ejerza sus labores, no para que vaya de la casa al trabajo o viceversa. Entonces, tampoco en ese caso se podría ver que el patrono está suministrando o pagando el transporte. Ahora, ¿qué sucede con esos otros accidentes? Que entonces hay ausencia de transporte suministrado por el patrono. Sí, hay ausencia. Entonces, ¿qué sucede? Ok, la seguridad social como un todo, donde le mencioné que aparte de riesgos del trabajo está el régimen de enfermedad y maternidad de la caja y el seguro obligatorio de automóviles, van a actuar. Entonces, en aquellos casos en que media un vehículo automotor que tiene derecho de circulación y por lo tanto suscrito al seguro obligatorio de automóviles, va a actuar en conjunto con la caja. Eso sí, con una cobertura limitada de 6 millones de colones. Pero resulta que ya la experiencia nos demuestra y es una necesidad y habló un día de estos Tomás Soleil, el superintendente de seguros, de la necesidad de que ese monto pues sea aumentado. Por lo general, este tipo de accidentes en moto son considerables, en algunos casos hasta fallece la persona, son muy severos y la persona necesita una gran atención médica
o una atención médica de mucho tiempo y por lo general de cirugía. Y entonces los 6 millones de colones se vuelven insuficientes. Entonces, los mismos funcionarios del INSS le dicen, pero usted iba para la casa o venía para el trabajo, dígale que le pasen el caso por riesgos de trabajo. Inmediatamente, si el patrón no llega y lo presenta, se lo van a atender como riesgo de trabajo. No obstante, en cumplimiento del inciso A del artículo 214, debe de hacerse una investigación, porque Michael, viera lo que me he encontrado yo, y sobre todo en zona rural, gente que viaja a su trabajo sin casco, sin licencia, la moto sin papeles. Por lo tanto, no tener papeles, no tiene seguro obligatorio, no está inscrita y todo. Y entonces quieren que esos casos, como no hay cobertura, porque no tiene papeles, porque no tengo licencia, porque andaba hasta sin casco, y lo meto por riesgos del trabajo. Y a él, pues no le pasa nada. Pero en lo que es la siniestralidad de la póliza de riesgos del trabajo, se ve muy afectada por todo este tipo de accidentes que, ok, son riesgos de trabajo, pero caen en excepciones. Podemos aplicar hasta el artículo 199 como resultado de un hecho doloso, o sea, un hecho doloso, el andar en una moto sin papeles, Sí, 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 ya él sí, sabía que esa motocicleta no tenía las ya, condiciones legales para operar. exactamente. Y pero hey, aún así, y el problema es que en el mismo INSS han creado esa cultura, no, mire, si usted iba para el trabajo tiene derecho a eso, pero hey, resulta que la moto, pues, no, y ahí hay un ilícito, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando todo está bien y lo ampara el seguro obligatorio de automóviles? Lamentablemente tenemos el problema de los 6 millones de colones. Si la atención médica la empieza a dar el seguro obligatorio de automóviles, pues ahí empieza a descontar de los 6 millones. Pero vea qué interesante. Muchas veces el trabajador, al afectado, y yo considero que eso está malo y es parte de lo que hay que mejorar, resulta que le es más conveniente que lo vean por el seguro obligatorio. El INSS a través del SOA le paga un 40% y la caja le paga un 60%. ¿Cuánto está recibiendo? Un cien por cien por ciento ciento. Y le hago la consulta a Michael. ¿Quién en Costa Rica recibe el 100% del salario libre? Mínimo, mínimo le van a rebajar lo del seguro social y si es que tiene préstamos y algunas otras cosas. Entonces, desde esa perspectiva, más le conviene. Ok, se agotaron los 6 millones de colones. Tiene que continuar con atención médica porque tal vez le alcanzó para la operación, pero ahora vienen curaciones y luego viene rehabilitación. La seguridad social común todo se lo sigue dando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya no lo va a recibir con el INSS, en buena teoría en el Hospital del Trauma y con todos sus mejores servicios médicos, dice la gente. Pero resulta que no. Y ahí está el Senare. Qué más especializado que el Senare? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cae en la problemática de las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ahí donde podría eventualmente sentirse la persona con un menoscabo en los servicios a que tiene derecho. Pero igual, se acabó el SOA, continúa con la caja de la atención médica, la caja le sigue pagando el 60%. Si fuera riesgos del trabajo, también le paga el 60% y ahí vemos. Bueno, nos ha quedado bastante claro este tema. No, no es tan sencillo y para los patronos es importante esa investigación del 204 porque 214 me dijiste, ¿verdad? Inciso Artículo A 214. 214. Ajá. Eh, es importante porque efectivamente la siniestralidad es algo que se paga
carísimo en las pólizas de riesgos de trabajo y eso va aumentando la prima a pagar. Eh, Ahora bien, una consulta que normalmente se hace en algunos funcionarios. Yo ingreso laboral para la empresa Los Patitos mañana a las 6 de la mañana. Muchos patrones tienen la costumbre de asegurar a la persona si llega a trabajar ahí después 8, 9, 10 de la mañana, si le va bien. Algunas, inclusive, ya sabemos, las empresas ilegales no los aseguran ni siquiera con una póliza de riesgos de trabajo. Pero resulta que él entró a las 6 de la mañana y a las 6:05 tuvo un accidente de riesgos de trabajo. Póngale el nombre que usted quiera. Esa persona la van a correr a asegurar a las 8 de la mañana. ¿Qué pasa en esos casos? Por experiencia propia, cuando yo fui funcionario de, de la oficina en riesgos del trabajo, cuando hay un accidente que se reporta fecha de ingreso 21 de diciembre, 8 de la mañana, fecha del accidente 21 de diciembre, 8 y 5 de la mañana, fecha de aseguramiento 21 de diciembre, 10 de la mañana. Eso se llama un caso no asegurado. ¿Por Correcto. qué? Porque el seguro cubre, en caso de riesgos del trabajo, al personal que esté reportado en la última planilla presentada, que en este momento sería la del mes de noviembre, más todos los empleados que han sido comunicados como nuevos a través de inclusiones y en este caso Adelantadas. del sistema Sí. del seguro de riesgos del trabajo, a través del, perdón, del sistema de RT virtual de riesgos del trabajo. Pero tiene que ser con anterioridad a la fecha y hora en que sucede el accidente. Cuando esos casos se detectan, el INS sigue, le pone una condición de no asegurado y eso no es ningún menoscabo, le van a pagar al trabajador y todo. Pero una vez que ese caso es cerrado o eventualmente cuando se hace en corte, se le hace un comunicado al patrono mediante el que se le informa que el caso se determinó como no asegurado por esa situación y que va a tener que pagar todos los costos, inclusive los administrativos en los que se incurrió por la atención de ese seguro o de ese Es accidente. importante también que nuestra audiencia sepa que eso, ya lo conversamos al inicio del podcast, ese brazo de responsabilidad abarca también al contratante del servicio. Es De manera correcto. civilmente, estamos hablando de que si una persona sufre un accidente de riesgos de trabajo y queda con un menoscabo en su función orgánica y el patrono no va a poder cumplirle, pues evidentemente él va a tener que cobrarle a alguien y ese muy probablemente va a ser aquel contratante y responsable del servicio que prefirió contratar a una empresa barata, a una empresa que ni siquiera sabía en qué condiciones estaba y ahora se vería ante una situación de responsabilidad civil tremenda, ¿verdad? Efectivamente, no, Michael. Inclusive vamos a ir un poquito más allá. La seguridad social, por lo que general lo que otorga son prestaciones, yo las llamo básicas, atención médica, incapacidad temporal y una incapacidad permanente o la eventualidad de muerte en caso. En ese caso, un beneficio o una indemnización hacia los familiares que esa persona tiene. Pero llega el momento en que desde el punto de vista de responsabilidad civil podrían existir demandas por lesión o muerte culposa o daño moral. Y eso no lo cubre la seguridad social. Correcto. Y eso no lo va a cubrir la póliza de responsabilidad civil de vigilancia. ¿Por qué? Porque el fallecido es un funcionario, entonces no califica como tercero. Entonces, esos extremos que no corresponden a la seguridad social pueden ser civilmente demandados. Y ahí el mismo alcance hacia el contratante, hacia el prestatario del servicio y hacia el propietario, o en este caso,
a la empresa que eventualmente contrató a los Patitos S.A., que los Patitos no pueden responder porque prácticamente ni existe. Y entonces, de ahí, veámoslo así. Si es una empresa de seguridad que brinda los servicios en Walmart, sabemos que ahí está una empresa grande, ¿verdad? Pero si fuera una empresa de estas, de ahí, yo prefiero demandar a Walmart que demandar a los Patitos. Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que Walmart, aunque sea un diario, le saco, pero a los Patitos no sé ni dónde está, ¿verdad? Entonces, con todo esto que conversamos, eventualmente el contratante de los servicios de seguridad podría ser civilmente responsable a pesar de que exista cobertura de parte de la seguridad social. Claro. Bueno, es un tema muy, muy grande y nos gustaría tenerlo un montón de horas acá, pero el programa se nos va acortando. Tal vez una última pregunta muy breve para el cierre, que se da muchísimo. Aquellas personas en condición irregular, irregular me refiero a personas que son Migrantes. inmigrantes eh, y cruzan la frontera por lugares no autorizados y se incorporan a la seguridad de los patitos a prestar un servicio. La pregunta es, ¿sufren un accidente de riesgo de trabajo? Evidentemente no están asegurados en ninguna póliza, porque no tiene la potestad los patitos de ni siquiera tener pólizas. ¿Qué sucede con este grupo de trabajadores que es bastante amplio en este país y no solo en la rama de seguridad, en la rama de construcción también se da muchísimo? En caso de que tengan alguna lesión, y Dios quiera que no, pero en caso de una muerte, ¿cómo funcionan los riesgos de seguro en este momento, los riesgos de trabajo en este momento con estas personas? Sí, afortunadamente y desde el punto de vista laboral y cumpliendo con la protección del trabajador, el seguro se denomina universal, forzoso y obligatorio, y su cobertura así lo es. Si se logra demostrar que efectivamente el caso califica como un riesgo del trabajo, es obligación del INS atenderlo, sea desde los servicios médicos o hasta en el caso de fallecimiento. Nada más que hay que probar que existen los tres elementos básicos de la relación obrero-patronal, que es la prestación del servicio en forma subordinada y remunerada. Probado eso y comprobado el hecho que califica como riesgo del trabajo, el INS, en este caso el régimen de riesgos del trabajo, va a actuar prácticamente de oficio, brindando las coberturas a quien tenga que dárselas. ¿Ok? Desde el punto de vista patronal, indistintamente que estemos o no en una condición regulada o no, es obligación del patrono asegurar a este personal. Incluso lo refiero al artículo 200 del Código de Trabajo, donde se dice que en los casos de trabajador, perdón, de aprendices o practicantes que no perciban salario por falta de su, perdón, en los casos de aprendices y, bueno, más o menos los casos de los practicantes del colegio, de colegios vocacionales, que se dice que no perciben salario, es obligatorio para el patrono asegurarlos y por lo tanto reportarlos en las planillas, pero solo de riesgos Claro. del trabajo, porque eso sí es una excepción, solo en el caso de riesgos del trabajo, no en el caso de las planillas de la caja. ¿Y con cuál salario? Con el salario mínimo de la ocupación que aprenden. Adicionalmente se dice que lo mismo se establece que no importa la condición migratoria del trabajador, tienen los mismos derechos a ser asegurados en los regímenes de riesgos del trabajo. Ahora, que hay una prohibición legal y Claro. que es un aspecto meramente en la ley de migración, o sea, tiene que ver con migración, que si usted incumple y contrata personal que no está legal en Costa Rica, le pueden aplicar una multa equivalente a tantos salarios mínimos. Es una condición que se aparta de la cobertura del seguro de riesgos del trabajo. Por lo tanto, la recomendación, indistintamente de esa condición, asegúrelo. Es preferible que él después tenga que
ponerse legalmente, arreglar su situación migratoria para poder cobrar, a que yo eventualmente como patrono tenga que pagar el costo de un caso no asegurado. Claro, claro, es una muy buena recomendación. Bueno, don Manuel, tal vez un comentario de cierre, ha sido un espacio bastante provechoso. Em, Hay muchísimas otras dudas que en su momento lo vamos a volver a invitar si usted tiene el placer de acompañarnos. El tema de la seguridad privada es muy evolutivo. Todos los días nos enfrentamos a nivel inclusive de seguridad pública. Ya Costa Rica no es la Suiza centroamericana que creíamos que era, donde podíamos andar tranquilos por las calles. Ya inclusive nosotros nos hemos convertido en un país no solo de tránsito para las drogas, sino más bien de consumo local y a raíz de eso, pues tenemos un evento criminológico que no se veía en Costa Rica nunca, y es el hecho de tener células de carteles en nuestro país. Y eso ha hecho que pues ya tengamos presencia de sicariato, donde lamentablemente menores de edad están siendo utilizados como gatilleros. Y evidentemente la seguridad privada tiene que ser camaleónica y tiene que ir evolucionando. Aunque esto es un impacto en seguridad pública, pues no deja de afectar la seguridad privada de los comercios, de los condominios donde estas personas viven. Entonces, las coberturas de los riesgos de trabajo, de responsabilidad civil son tan importantes, pero más allá de esto, la legalidad de las empresas que brindan este servicio es súper importante. Un comentario de cierre y agradecerle muchísimo la participación en este programa. Con mucho gusto, Michael, y si a bien no tienen invitarme en un futuro, pues será un placer poder compartir y debatir, y ojalá algunos de las personas a las cuales llegue el podcast, y si tienen comentarios o consultas adicionales, que me las puedan dirigir con todo gusto para darle la debida atención. No sé si puedo poner ahí o se puede agregar que me pueden contactar a través de mi página web 904 Claro. segurosenlinea.com, a través del Facebook también 904 seguros en línea, al correo info@904segurosenlinea.com, o por WhatsApp al 8427-3805 o al 8362-3879. Para mí será un placer, si me vuelven a invitar, poder participar con ustedes. Bueno, don Manuel, para nosotros de verdad ha sido un honor tenerlo por acá. Muchísimas gracias por haber participado en el podcast. Ya saben, todas aquellas personas que tengan dudas en materia de seguros, independientemente de la categoría de este, ahí están los datos de don Manuel, al cual pueden referirse para tener asesoramiento en materia de seguros, sea responsabilidad civil, riesgos de trabajo o todos los otros seguros que existen en el mercado. Bueno, nosotros nos vamos. Ha sido un programa bastante provechoso. No nos vamos antes sin agradecerle a nuestros patrocinadores iniciales. Firma Legal Force. Derecho laboral, civil, penal, familia, notariado. Se hacen traspasos 24/7 de lunes a domingo. Conversemos al 8657-1123, 8657-1123. Trabajamos bajo el acuerdo abogado-cliente de Cuotalitis. No paga nada por adelantado hasta que se resuelva el asunto contencioso, el cual aplica únicamente para laboral y civil. Búsquenos en Facebook como Firma Legal Force. Coopesec SCS de Costa Rica. Expertos en análisis de riesgos, capacitaciones corporativas e ISO, entre otras. Profesionales en seguridad unidos bajo la sombrilla cooperativista. Experiencia, desarrollo y conocimiento. Coope Seguridad SCS 8708-6768. 8708-6768. Bueno, nos vamos. Espero que haya quedado claro el tema de los seguros el día de hoy. Este es el último podcast del año 2023 de esta primera etapa del podcast. El próximo año 2024 vamos a venir con nuevos episodios, con nuevas investigaciones, con nuevos participantes, siempre de la mano del trabajador, siempre de la mano de aquel comprador de seguridad que quiere hacer las cosas bien, y siempre de la mano de las empresas de seguridad que quieren hacer las cosas bien
que están bajo el marco de la legalidad. Y abiertamente este servidor quiere agradecerle a usted, don Manuel, a don César Tapia, a don José Castro, a doña Tania Molina y a muchísimos otros colaboradores y personas que nos han abierto las puertas con diferentes entrevistas en este podcast. De corazón les agradezco el espacio, el tiempo que se han tomado para este servidor poder llevar a cabo los podcasts. Ha sido un año de mucho trabajo, pero creo que para el sector más vulnerado de este país, como es la seguridad privada, ha sido muy provechoso la información que hemos llevado. Nos vamos, muchísimas gracias, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos nuestros seguidores.